Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un problema de máximos y mínimos de una función de dos variables. Para eso hay que recordar algunas cosas. Vamos a aplicar aquí el criterio de la matriz hessiana. Por lo general se aplica el criterio del determinante porque es más rápido, pero vamos a hacerlo más interesante. Aquí vamos a aplicar un poquitito de álgebra lineal, es muy práctico, pero es muy interesante. Vamos a ver cómo se define este criterio. Dice aquí que entonces el criterio de la matriz hessiana está dado por la matriz hessiana evaluado en el punto P, es decir, yo voy aquí a calcular puntos críticos donde tengo candidatos para que sean máximos, mínimos o puntos de silla. Entonces, la matriz hessiana evaluada en el punto P menos lambda, un escalar lambda por la matriz identidad, el determinante de eso igualado a 0, y eso me va a provocar una ecuación, ¿verdad? Esa ecuación es la ecuación característica, y de la ecuación característica, los que saben álgebra lineal saben que podemos determinar algo llamado los valores propios, eigenvalues también le conocen, o sencillamente autovalores también se les conocen. Bueno, cuando esos valores propios son todos positivos, mayores a 0, entonces existe un mínimo en ese punto donde evaluamos la matriz hessiana. Si los valores propios son negativos, es decir, menores a 0, entonces ahí en ese punto tengo un máximo. Y cuando los valores propios son positivos y negativos, hay variación en el signo, entonces existe ahí un punto de silla. ¿Quién es P? Pues P son justamente los puntos críticos, los puntos estacionarios. Bueno, ¿y de dónde voy a obtener los puntos estacionarios? Eso se lo voy a preguntar a la derivada de la función. Tenemos que recordar que en cálculo de una variable, para calcular los puntos máximos y mínimos, teníamos que encontrar su derivada y después esa derivada igualarla a 0, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Y dónde creen que la pendiente vale 0 exactamente? Justamente en los puntos máximos o en los puntos mínimos, es ahí donde la pendiente vale 0. Aquí lo equivalente sería entonces ver dónde su vector gradiente de la función se anula, porque entre otras cosas el vector gradiente lo que hace es apuntar hacia la dirección de máximo crecimiento o de mínimo crecimiento. Por lo tanto, en un punto máximo o en un punto mínimo no tendrá hacia dónde apuntar, es decir, se anula. Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular su gradiente, que sería lo equivalente a la derivada, a través de derivación parcial, y como en cálculo de una variable también vamos a igualar a 0, en fin, y vamos a determinar los puntos críticos. Este análisis se tiene que hacer una vez por cada punto crítico que nosotros calculemos aquí. Vamos a ver cuántos puntos críticos. Aquí yo ya los tengo definidos, van a ser dos puntos críticos. El primero es de coordenadas 0 en x, 0 en y, el segundo es de coordenadas 2 en x, 2 en y, pero vamos a ver de dónde los obtuve. Vamos entonces a encontrar la derivada parcial. Aquí no podemos hablar formalmente de una única derivada porque tengo dos variables, entonces hay que derivar parcialmente respecto a x y respecto de y. Si yo calculo la derivada de esta función parcialmente respecto de x, tengo que imaginarme que todo lo que contenga a la y se convierte como constante. De esa manera entonces la derivada me va a quedar 3x al cuadrado por las reglas básicas de derivación. Aquí me imagino que la y es constante, entonces va a quedar sencillamente menos 6y. Y este término, como contiene completamente a la y, es constante y su derivada respecto a x será 0. Vamos a ver la derivada parcial ahora de la función con respecto de y. Si yo derivo la función respecto de y, este término es 0, esto será menos 6x y esto será 2 por 3, 6y. Ok, ahí está. Entonces lo que quiero saber es dónde se anula, es decir, dónde vale 0 las componentes de ese vector gradiente. Y tengo aquí entonces un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones no lineal porque aparece por aquí un cuadradito, pero eso no debería significar problema. Les recomiendo que cuando se enfrenten a estos sistemas de ecuaciones utilicen el método de sustitución, que suele ser el más práctico. Observen que yo tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2. Si la número 2 la divido entre 6, todo es divisible entre 6, me queda la ecuación menos x más y 0 entre 6 es igual a 0.
De esta manera yo puedo despejar, por ejemplo, x, el menos x lo paso para acá y me queda que y es sencillamente igual a x. Muy bien. Como ya tengo cómo expresar una de las variables en términos de la otra, ya puedo completar mi sustitución. Esta igualdad la voy a sustituir en la ecuación número 1. Ahí donde yo me encuentre una x voy a poner una y, o donde yo me encuentre una y voy a poner una x porque encontré una igualdad. Vamos a ver. 3x al cuadrado menos 6 por y, pero ya no le voy a llamar y, porque ya encontré su igualdad, es sencillamente 6x igual a 0. Y como pueden ver, tenemos una ecuación de segundo grado, pero no es necesario andar haciendo fórmula general, ni mucho menos. Con una simple factorización va a quedar resuelta. Observen que tanto este término como este tiene factor común 3x. Ambos términos son divisibles de manera máxima entre 3x, por lo tanto 3x es factor común de x menos 2, ya que 3x por x es 3x al cuadrado y 3x por menos 2 me da menos 6x, y esto es igual a 0. Bien. Ahora, por el teorema del factor nulo, cuando un producto es 0 es porque alguno de los dos es igual a 0, entonces tengo que igualar cada factor a 0 y de ahí extraer las soluciones de x. Del primer factor, 3x igual a 0, se extrae directamente que x1 es igual a 0. Pasando el 3 aquí a dividir, me queda en automático que x1 es igual a 0. Del segundo factor, x menos 2, al igualarlo a 0, el menos 2 pasa de restar a sumar y me queda que x2 es igual a 2. Y ya tengo entonces las dos coordenadas de x. Me falta conocer las coordenadas de y. ¿De dónde las voy a extraer? Pues aquí de esta igualdad. Fíjense que cuando x vale 0, entonces y también vale 0. Por eso tengo el primer punto crítico que le llamé A de coordenada 0 en x, 0 en y. Cuando x vale 2, lo coloco aquí, entonces quiere decir que cuando x vale 2, la y también obtiene el valor de 2. Aquí lo podemos ver. Y entonces obtengo el segundo punto crítico, 2,2. Ok, entonces está resuelto mi sistema y he encontrado los puntos críticos. Ahora bien, teniendo los puntos críticos voy a evaluar cada uno de ellos en esta ecuación de álgebra lineal, ¿no? Es una ecuación matricial. Y entonces, bueno, ¿cómo se define la matriz hessiana? Es algo que no hemos dicho todavía. La matriz hessiana, lo voy a hacer con otro color, se define como la derivada parcial segunda de la función, o sea, de segundo orden, respecto de x. Por acá la derivada segunda parcial cruzada, es decir, dx de y. Por acá la segunda derivada parcial cruzada, pero invertida, es decir, dy de x. Y por acá la segunda parcial de la función con respecto de y, ¿verdad? Estaría la matriz hessiana, es una matriz de 2 por 2, menos lambda es un escalar, es un número real, multiplicado por la matriz identidad. La matriz identidad es aquella donde su diagonal principal consta de unos y el resto consta de ceros. Tengo que extraer el determinante de esta resta, de esta diferencia matricial, y lo tengo que igualar a 0. Bueno, sin embargo, dense cuenta que yo no tengo ninguna de estas derivadas parciales, tengo sus primeras derivadas parciales. Estas primeras nos sirvieron apenas para determinar los puntos críticos. Entonces vamos a tener que hacer la segunda derivada parcial de y de x y también las cruzadas. Estas dos, por cierto, tienen que ser iguales siempre. Ok, vamos entonces a encontrar la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Es decir, ahí donde derivé x, vuelvo a derivar por segunda ocasión. Entonces obtengo que esto es igual a 6x y se acabó, porque este término sería 0. La segunda parcial, aquí me falta un 2, de la función respecto de y, entonces vendría dada por, de aquí de donde yo extraje la primera derivada en y, pues voy a derivar por segunda ocasión, y esto me daría 6y. No, perdón, 6, me daría sencillamente 6, porque esto sería entonces una constante y la derivada de esto respecto de y sencillamente sería 6. Bien. Ahora, fíjense que ya tengo estas dos, ya puedo sustituir aquí. La segunda parcial en y me dio 6,
Y la segunda parcial en x, que es esta, me dio 6x. Entonces sustituyo 6x. Me faltan las derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas siempre deben ser iguales. ¿Qué es una derivada cruzada? Quiere decir que aquí, donde yo estoy derivando realmente con respecto de x, ahora esto lo voy a derivar respecto a y, por eso se llama cruzado. Entonces, derivada parcial de la función, como es de segundo orden, se le coloca este 2 aquí. Lo que estaba derivado respecto a dx, ahora lo voy a derivar respecto de y. Entonces, si esto lo derivo respecto de y, sencillamente obtendré esto como menos 6. Menos 6. Respecto de y. Ahora, la derivada parcial de la función de y de x, es decir, ahí donde yo estaba derivando respecto de y, lo tengo que derivar ahora respecto de x. Esto se volvería constante y esto se volvería menos 6 nada más. Y como pueden ver, son iguales, eso siempre se va a cumplir. Y entonces, sustituyo aquí, menos 6, menos 6. Por acá, bueno, sabemos que un escalar multiplicando una matriz, pues el escalar va a multiplicar a toda la fila y a toda la columna, entonces me va a quedar lambda aquí y lambda acá, porque lambda por 0 se va a hacer 0, entonces ya puede salir de aquí. Vamos a borrar esto, ya no lo vamos a necesitar. Y ahora sí vamos a determinar qué pasa en el punto A. Vean que aquí nos dice que la matriz hessiana, que es esta, la tengo que evaluar en el punto A. Si yo la evalúo en A, quiere decir que su coordenada X vale 0 y su coordenada Y también vale 0. Vean aquí que no tengo dónde evaluar la coordenada Y, no hay ninguna Y, únicamente puedo evaluar el punto en X. Como vale 0, 6 por 0 se vuelve 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ustedes saben que a la hora de restar matrices, tengo que restar o sumar sencillamente cada componente con la que le corresponde. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Entonces me queda 0 menos lambda, me queda sencillamente menos lambda. Menos 6 menos 0 me queda sencillamente menos 6. Menos 6 menos 0 también me queda menos 6. Y 6 menos lambda, pues sencillamente será 6 menos lambda. Y tengo que calcular ese determinante que está ahí igualado a 0. Ya pasé de la matriz hessiana a hacer la resta. Y ahora entonces voy a resolver este determinante. Lambda por 6 menos lambda, tendríamos aquí menos 6 lambda. Menos lambda por menos lambda es más lambda al cuadrado. Menos, y hago la otra multiplicación, menos 6 por menos 6 es 36. Y esto debe ser igual a 0. Si acomodo, entonces mi polinomio tendría lambda cuadrada menos 6 lambda menos 36 igual a 0. Aquí podríamos intentar factorización, pero van a salir valores decimales. No existen dos números enteros que multiplicados me den menos 36 y que sumados me den menos 6. Entonces vamos a tener que hacer aproximación por la fórmula general. Vamos a tener menos b, saben que la fórmula general es menos b, que sería este elemento, sería 6, más menos raíz de b al cuadrado, es decir, menos 6 al cuadrado es 36, menos 4 veces a por c, es decir, 1 por menos 36. Todo esto sobre 2 por a, 2 por 1 es 2. Bueno, haciendo estas cuentas, tenemos 6 más menos raíz de menos 4 por 36, esto es más 36, esto se vuelve positivo, más 36 son 108. Aquí adentro de la raíz tenemos un 108 sobre 2. Y bueno, raíz de 108 es inexacto, pero su reducción radical es 6 veces la raíz de 3. Esa reducción radical yo ya la hice previamente, se los dejo a ustedes para que lo hagan, eso es plenamente aritmético. Y bueno, vamos a aproximar entonces, ¿no? Porque raíz de 3 es inexacta, el 3 es un número primo, entonces su raíz cuadrada es infinita. Vamos a redondearlo, aquí es 1.5, en realidad es 1.70 y algo, pero con aproximarlo a 1.5 nos sirve perfecto. Fíjense que 6 por 1.5 es aproximadamente 9, es más o menos 9.
Entonces 9 más 6 o 6 más 9, tengo 15. Aquí arriba tengo 15 y 15 entre 2 me da, no importa, me da 7.5. Pero lo que me interesa es el signo, porque aquí estoy determinando si esos valores propios son positivos o negativos. Entonces voy a tener, en el caso de la versión positiva, voy a tener un valor propio positivo. Cuando yo tome la versión negativa de la fórmula general, vamos a ver qué obtenemos. Aquí ya dijimos que nos da 9, entonces 6 menos 9, eso me da menos 3. Y menos 3 entre 2 nos daría menos 3 medios, menos 1.5, entonces voy a tener un valor propio negativo. Ustedes en su calculadora pueden hacer estos resultados con exactitud, que al final no importa el número, al final lo que nos importa es el signo que obtiene esto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Cuando los valores propios son positivos y negativos, ocurre que tenemos un punto de silla en P. ¿Y quién era P? Nuestro valor A, el 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a decir que tenemos un punto de silla. Vamos a poner aquí que tenemos un punto de silla. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis para el siguiente punto, que es B. ¿De acuerdo? Aquí teníamos 6x. Era lo único que teníamos diferente. Entonces ahora fíjense que el valor de x es 2, el valor de y es 2. Pero no hay ninguna y en donde evaluar. Sencillamente tengo el valor de x, que es 2. Entonces 6 por 2 aquí me daría 12. ¿Cómo me queda entonces mi ecuación característica? Vamos a ver. Tenemos 12 menos lambda. Pues lo voy a poner así. 12 menos lambda. En el segundo elemento voy a tener menos 6 menos 0 es menos 6. Menos 6 menos lambda es menos 6. Perdón, menos 6 menos 0 es menos 6. Y 6 menos lambda es sencillamente 6 menos lambda. Y esto tiene que estar igualado a 0. Vamos a ver. 12 menos lambda por 6 menos lambda. Es decir, esto, 12 menos lambda por 6 menos lambda. Menos, y menos 6 por menos 6 es 36, y esto está igualado a 0. Vamos a ver, 12 por 6, 12 por 6 es 6 por 2, 12, llevo 1, se pone 6, 72. 12 por menos lambda es menos 12 lambda, 6 menos lambda es menos 6 lambda, y menos lambda por menos lambda es más lambda al cuadrado, menos 36 igual a 0. Eso es multiplicar estos dos binomios. Entonces si ordeno, el polinomio característico es lambda cuadrada. Aquí obtengo menos 12 menos lambda es menos 18 lambda. 72 menos 36 es justamente 36. Porque 36 multiplicado por 2 me da 72. Y esto es igual a 0. Este es el polinomio característico. Y vamos a tratar de calcular sus raíces. Aquí tenemos un caso particularmente parecido al anterior porque tampoco puedo hacer una factorización por aspa simple. Entonces vamos a aproximarlo por la fórmula general. Menos b sería menos 18, que es 18. Más menos raíz de b al cuadrado. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? Sería equivalente a 324. 324 menos 4 veces a por c. Sobre 2a, que sería 2. Esto es 18 más menos. Esta raíz nos da 180, raíz de 180, que reducido es 6 veces la raíz de 5 partido entre 2. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces con esas dos raíces. Y ahí, por un lado, si tomo la versión positiva, obtengo 18 más 6 veces la raíz de 5 entre 2 me da un valor positivo. Entonces tengo un valor propio positivo. Si tomo la versión negativa, eso me parece que va a seguir siendo positivo. 18 menos 6 veces la raíz de 5 entre 2. Sigo teniendo un valor positivo. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora. Entonces, ¿qué ocurre cuando los valores propios son todos positivos? Entonces hay un mínimo en P. P es mi valor en mi punto de coordenadas 2,2 y ahí tenemos un mínimo. Entonces aquí tenemos un mínimo.
¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto para finalmente dar la respuesta final a este ejercicio. Bueno, una vez que ya sabemos qué es lo que ocurre en cada uno de nuestros puntos críticos, la respuesta tenemos que darla como una coordenada en R3, una coordenada en el espacio, porque esta función, al fin y al cabo, nos está dibujando una figura en el espacio. Entonces hace falta la coordenada Z. Obtuvimos las coordenadas X y Y, y vamos a obtener la coordenada Z. Muy fácil. Sencillamente vamos a evaluar en el primer punto cuando X vale 0 y cuando Y vale 0 en la función. Cuando eso ocurre, esto se vuelve 0, 0, 0, entonces por lo tanto las operaciones que aquí se generan todas dan 0. Por lo tanto, en el punto 0, 0, es decir, en el origen, tenemos ahí un punto de silla. ¿Qué pasa en el punto donde habíamos calculado un mínimo? X vale 2 y Y vale 2, entonces voy a hacer esas cuentas. Aquí 2 al cubo es 8, menos 6 por 2 por 2, como ambos valen 2, sería 2 por 2, 4, y menos 6 por 4 es menos 24, más 2 al cuadrado es 4, y 4 por 3, 12, ¿de acuerdo? Aquí tengo 12 más 8, puedo hacer esa suma, me da 20, y 20 menos 24, esto me da sencillamente menos 20. Entonces, en la coordenada 2, 2 menos 20, vamos a tener perfectamente un mínimo. De esta manera, entonces, hemos concluido el ejercicio. Quise meter este ejercicio porque no implicaba una factorización sencilla y eso lo vuelve muchísimo más interesante. Entonces, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video.